Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Porque ¿para qué serviría ser súper efectivos si no nos mejora la vida? Este episodio forma parte de la Academia de Desarrollo Personal Efectividad, que incluye un grupo privado, retos mensuales, podcast exclusivo, resúmenes de libros, clases en directo, cursos como el del método de organización personal CAR, cursos flash como el de gestión del correo, el de lectura rápida y comprensiva y otros, además de un montón de contenidos exclusivos más. Un entorno en que podrás potenciar al máximo tu mejor versión, con personas como tú y como yo, dispuestas a aprender y a ayudar. Échale un vistazo en efectividad.es, efectividad.es. Y por ser oyente del podcast, tienes un 20% de descuento en el plan anual con el cupón podcast. El episodio de hoy se titula Eficiencia cerebral. Cuanto más trabaja tu cerebro, menos inteligente eres. Todos nosotros tenemos en la cabeza un procesador inteligente que busca la máxima eficiencia. Dicho en otras palabras, nuestro cerebro quiere trabajar lo mínimo posible. Sabe que consume muchos recursos, así que se hace el loco, por decirlo así, siempre que puede. Solemos relacionar actividades como el estudio intensivo, la memorización o la resolución de problemas complejos con un mayor gasto cognitivo. Y precisamente por eso, supuestamente, las evitamos inconscientemente. Sin embargo, se han encontrado evidencias de que las personas con alta capacidad intelectual, o por decirlo de otro modo, las muy listas, requieren menor actividad cerebral que la mayoría para un mismo proceso. Hoy vamos a hablar de este interesante tema y además añadimos alguna idea práctica. Disfruta porque a tu cerebro le va a encantar, solo tiene que escuchar. Bueno, empecemos con qué es la hipótesis de la eficiencia neural o neuronal. Según algunos estudios, ante una misma tarea, una persona considerada de altas capacidades, bueno, no era la mejor frase para equivocarse aquí. Bueno, una persona muy inteligente consume muchos menos recursos neuronales que otra. Y esto es una sorpresa porque todos defenderíamos justo lo contrario. Si alguien es más inteligente, será porque usa más la cabeza. Pero no sucede así. Las pruebas demuestran que los sujetos más inteligentes activan con mayor frecuencia las ondas alfa, tienen menor consumo metabólico y usan menos áreas cerebrales. Por contra, cuantas más zonas cerebrales se activaban, peores eran los resultados en los tests. Es como si, de alguna manera, su cerebro se hubiera adaptado a ese tipo de tareas complejas y supiese cómo realizarlas gastando poco. Según algunos autores, esto implica que el cerebro se ha tenido que reconstruir para mejorar sus conexiones neuronales. Esto es lo que llamamos neuroplasticidad también, ¿no? Muchas veces. Para comprender el proceso de aprendizaje, los investigadores pusieron a los participantes a jugar al Tetris durante 50 días. A mí me hubiese encantado estar ahí porque es un juego que me fascina. Al terminar el experimento, efectivamente el cerebro de los jugadores se activaba menos, a pesar de que el juego era cada vez más difícil. En otras palabras, su cerebro había aprendido a realizar la misma tarea, pero, y este es el punto, de forma más eficiente. Otro estudio muy interesante dividió a dos grupos de personas según su cociente intelectual. Y de nuevo se volvió a demostrar la teoría. Pero además se descubrió algo más. Cuando la tarea era muy fácil o muy difícil, no había diferencias enormes entre el gasto neuronal. Pero cuando la tarea era moderadamente difícil, los que tenían un mayor cociente intelectual destinaban menos recursos. Y una comparación interesante que publicaron los investigadores es la de un vehículo. Cuando dos vehículos de diferentes características van a poca velocidad, pues cualquiera de los dos, da igual, ninguno de los dos gasta mucho combustible. Cuando ambos vehículos van a mucha velocidad, al máximo que puedan dar, los dos gastan mucho combustible. Pero cuando van a velocidad normal o promedio, hay unos coches que consumen mucho y otros que consumen muy poco. Y esto es lo que sucede también con los cerebros de personas consideradas más inteligentes o menos inteligentes. Otros estudios han relacionado la cantidad de conexiones neuronales con la inteligencia. En una prueba a 260 voluntarios se descubrió que los sujetos con mejores habilidades analíticas tenían más células cerebrales, más neuronas, pero, y aquí viene otra sorpresa, menos conexiones neuronales. Un estudio más hecho en adolescentes de entre 12 y 13 años encontró una pieza del puzzle que podemos añadir.
Al realizar pruebas en diferentes tipos de tareas, descubrieron que la eficiencia se relaciona principalmente con la orientación espacial. Seguramente recordarás que, lo hemos tratado y mencionado en bastantes ocasiones, el tema de las diferentes inteligencias, la teoría de las 9 inteligencias de Howard Gardner y todo eso. Uno de los supuestos tipos de inteligencia, porque esto es algo muy complejo de definir, sería la inteligencia espacial. Y se refiere a la capacidad de comprender información relacionada con la posición, la distancia y la relación entre objetos en el espacio. Por ejemplo, este tipo de inteligencia sirve para hacer deporte o para conducir un vehículo. Bueno, teniendo todos estos estudios y muchos más que más o menos van en la misma línea, parece que la hipótesis de la eficiencia neuronal vuelve a quedar demostrada. Los experimentos cambian y mucho algunas ideas preconcebidas que teníamos sobre el uso del cerebro y la inteligencia. Pero como siempre, aquí buscamos aplicación práctica. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra eficiencia neuronal? Pues aunque muchos artículos en Internet te sugieren hacer crucigramas, su efecto en la inteligencia es más bien escaso. Tenemos que utilizar otras técnicas. Teniendo en cuenta los análisis realizados, podemos llegar a algunas conclusiones. En primer lugar, el objetivo es, primero, eficacia y después eficiencia. Y así se logra la efectividad. Descubrí este patrón ya hace algún tiempo y también lo comenté en el podcast. Para lograr la efectividad no se trata de buscar primero la eficiencia, el menor consumo de gastos, sino primero tienes que conseguir realizar la tarea. Y una vez que sabes cómo hacerla, entonces busca mejorar el proceso, que es la eficiencia. Y nuestro cerebro funciona así que ¿por qué no imitarlo en todo lo que realizamos? Por otro lado, la repetición conlleva eficiencia. Hablamos sobre todo de la práctica deliberada, no es simplemente repetir sin sentido, sino repetir una acción pero mejorando en cada iteración. Buscamos feedback, buscamos en qué nos hemos equivocado, en qué hemos acertado y vamos mejorando. Eso es la práctica deliberada, preguntando opiniones expertas, basándonos en material de alta calidad, etc. Este tipo de repetición nos lleva a la eficiencia. A alguien le puede parecer que la práctica deliberada es un enorme consumo de recursos. Y es cierto, se trata de invertir mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero lo que resulta es en una eficiencia en el gasto neuronal. Llegará un momento que las cosas te salgan pues solas. Y bien, con calidad. Otro punto más. Espero que el episodio te esté resultando interesante y práctico. Este es un episodio exclusivo para los miembros de la Academia. Si quieres escuchar todos los episodios del podcast completos, sin publicidad y además disfrutar de un montón de contenidos de alta calidad, suscríbete ya a la Academia de Desarrollo Personal Efectividad. Allí encontrarás a personas como tú y como yo, dispuestas a aprender y a compartir. Entre otras ventajas, tendrás acceso a un grupo privado, a clases en directo, cursos como el del método CAR y mucho más. Y con el cupón podcast tienes un 20% de descuento para el plan anual. Puedes acceder a la academia en efectividad.es. Efectividad.es. Nos vemos dentro.